Hola, ¿cómo están? Hola, Hola, Diego. Galo, ¿qué tal? Bienvenido. Voy Gracias. a renombrar. Se tienen que renombrar. Hola, 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 Cristina, hola. ¿qué tal? Hola, Cristina. hola, ¿cómo les va? Bien, Muy bien, ¿y a ti? bien. Bien, aquí haciendo de todo. Esta tarde soleada por acá. ¿Ustedes cómo están? ¿De Río sol o bueno de y lluvia? no, Río Bien, bueno lindo. en la mañana Hola, estuvo súper helado. Hola, 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 hola. Vivi. hola, Hola, Viviana, hola, Isis. hola, 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 ¿qué tal? Hola, hola. Marjorie. les aviso que Hola. acá estoy conectada con Juan Pablo, los dos del mismo dispositivo. Ya, Perfecto. Estamos entrando todos. Bueno verlos de Hola, nuevo. Cristian Tapia, presente. Hola, hola, Cristian. Cristian. ¿Qué tal? Hola, Paulina. Hola, Fernanda. ¿Qué más? Hola, Víctor. Víctor Hugo. Víctor y Víctor Hugo. Liliana. Hola, buenas tardes. Marjorie. Hola. Hola, hola, hola. Elsa. Soledad. Hola, Elsa. Hola, hola, chiquillos, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno. Acá está muy soleadito desde la comuna de Purranque. Ay, qué bien. Acá igual hay harto Sí. sol. Sí. Qué rico. Claro que no he podido salir ni un solo segundo afuera, pero se ve desde la ventana rico. Ya saldremos. Acá estamos en el campo y está maravilloso. A ver, en la medida que van ¿cuántos somos ya? Somos 16 aún. Nos falta la mitad. Esperamos un ratitito. ¿Qué les ha parecido? Voy a aprovechar a preguntarles qué les ha parecido el material disponible de la bibliografía. ¿Hay alguna duda de la materia específica que quieran resolver? Hola, Cristian. Eh, Hola. yo creo que el material está perfecto, da una información y ha faltado un poco tiempo de revisarlo todo, pero está excelente. Lo Ya, qué que bueno. creo que la tarea que hay que hacer Está muy quedó difícil. como en el planteamiento inicial muy amplio, pero usted Ya, aclaró la última clase que tuvimos que se podía hacer más pequeño. Así que sí. eso ha estado un poco confuso, pero Lo ya lo vamos a tenemos acotar, casi, sí. ya lo tenemos casi cocinado. ¿Hay algún grupo que esté ahora completo entre las personas que Nosotros estamos los cinco. están los cinco? Grupo de Perfecto. Cristian, Víctor. ¿Y ustedes eligieron ya un tema a profundizar? Sí, ya lo tenemos casi cocinado, faltan las revisiones finales y esperamos entregarlo, que dijeron que ampliaron el plazo hasta el sábado porque el contador Sí. estaba malo. Es Diego, que por sistema, el sistema estaba con la fecha mal puesta de entrega del trabajo ya, y pero la fecha automáticamente te está. avisa antes que se cumpla una fecha. Así que ahí algunos saltaron urgidos, pero ahí les explicamos, alcanzamos. Claro, claro. ¿Ustedes qué tema tienen, Cristian? Hicimos las dos propuestas que avanzamos, pero Janet se va a conectar enseguida, que ella quedó de afinarlo, nos va a presentar. Porque dentro de las indicaciones, ustedes podían elegir uno de los ámbitos a desarrollar o todos. Eh, y me interesa que entiendan bien en esta pequeña espacio, digamos, en esta reunión que tenemos como para aclarar los detalles del trabajo, cuál es el ámbito que están
Porque, a ver, si me Mira, recuerda... participación ciudadana, Participación ciudadana es el que eligieron, el ya. que elegimos nosotros como Perfecto. grupo. Pero Janet, como le digo, va a hacer las preguntas de todo el grupo, porque ya está coordinando los trabajos individuales, los juntamos, Ah, estamos ya. leyendo. Entonces la esperamos a ella. Sí, por favor. ¿Prefiere? Ya. ¿Hay algún Cristian, ¿me otro? estás hablando a mí? Ginette, sí, Ginette. Ginette, era Ginette, sí. La verdad es que yo sí, como que sistematicé los aportes de todos más que nada, pero justamente tuvimos una reunión de grupo y don Víctor es el que tiene el corazón del trabajo, así que a don Víctor le voy a dar la palabra, pero como nos sirvió para aclarar algunos conceptos, hablábamos... Una parte del grupo estábamos hablando de participación cultural y otra parte del grupo estábamos hablando de participación ciudadana en cultura. Ah, Entonces, uno como más relacionado claro, a generación de audiencias, públicos, a participar en actividades ya. culturales tal vez, y lo otro estamos hablando de cómo participar en la gestión de las políticas culturales. Entonces, ahí, Ya. esa como que ayer Qué bueno en eso que lo sí. planteas. Qué bueno que lo planteas, porque ambas son. Sí. Está muy bien. Cuando uno habla de participación cultural, si uno se va a la política, a la primera política de los últimos tiempos, que es una de las más conocidas, la Chile quiere más cultura, ahí señala el territorio de la participación cultural pensando en el ciudadano primero como un consumidor de cultura, como público, como audiencias, como sin darle una connotación negativa a la palabra consumo, simplemente como en ese aspecto de nuestra vida que nos relaciona con la cultura en tanto consumidores. Yo leo libros, compro libros, consumo películas, consumo Netflix, consumo biblioteca digital, etcétera, ¿cierto? Y también perfilaba en algo, pero no muy fuertemente, dentro de ese ámbito que llamaba participación cultural, la práctica en cultura, que es otra forma de relacionarnos. No es lo mismo cuando uno tiene, por ejemplo, cuando uno compra una música, que cuando uno va a un taller y toca música, o participa en un coro. Yo diría que otro nivel de participación. En nuestras políticas en general, ese ámbito como del ciudadano que participa en cosas culturales está muy dejado de lado. Es más algo que cubren los municipios, si es que lo hacen. Pero en general los coros son, por ejemplo, los coros, los grupos folclóricos, son algo que sin que la política pública se entere mucho. Y en esa parte también en la política se hablaba del acceso como un tema importante de ver, porque hay barreras de acceso económicas, culturales, que impiden que todos tengamos un acceso igualitario. Entonces, así más o menos perfilaba. Con el tiempo uno podría, y con lo que ustedes conocen además en la práctica, en su experiencia, uno podría perfectamente problematizar un poco más esa relación. ¿Son las únicas formas que tiene el ciudadano de relacionarse con la cultura? Quizás hay otras que pueden empezar a abrirse, ¿no? Cuando alguien se organiza con fines culturales también es un aspecto importante, o los mismos, hoy día se habla de derechos culturales, es otra forma de entender el tema. Pero es también, en lo que me han planteado, es más o menos el territorio. Lo importante es que recuerden que el ciudadano es el que tiene que estar al centro. Eso, como sujeto de derecho. Exacto, claro. Acá no es la obra, no es el artista, no es este proceso inicial, sino es el ciudadano. Eso ayuda a qué condiciones necesita el ciudadano para involucrarse. Exacto. ¿Y cómo pasamos de esa participación ciudadana en cultura, de la participación
consultiva en primera instancia en la política del 2011-2016 a una participación más vinculante, donde la ciudadanía esté más empoderada y más activa en la generación de las políticas. Ya, tú estás hablando de cómo participan en la generación de política. Exacto. También. Por eso esas dos líneas, como de la participación en cultura, considerando que somos todos tal vez agentes culturales, y la otra, la participación en la gestión de políticas culturales como participación ciudadana propiamente tal. Claro, perfecto. Sin olvidar nunca, miren, un tema esencial en este campo que no podrían obviar es el tema de la educación. Porque la educación va a ser una de esas condiciones que van a afectar la relación del ciudadano con la cultura. Hoy día nosotros sabemos que si una persona tiene educación básica solamente, o educación media, y no fue a la universidad, por lo tanto tiene menos años de escolaridad, va a tener necesariamente un menor consumo cultural, un menor consumo estadístico, digamos. O sea, es más probable que esa persona haya leído menos libros, asista menos al teatro, por nombrar algunos tipos de actividades. Sabemos que si pertenece al grupo ABC1, va a haber leído, un 70% de las personas de ese grupo van a haber leído. Si pertenece al grupo más bajo, al grupo E, solo un 30% va a haber leído. Entonces, la escolaridad, la edad y ¿cuál es la que acabo de decir? Y la condición socioeconómica son fundamentales, ¿ah? Entre otras cosas. Entonces, educación es difícil no incluir algo de educación, ¿no? ¿Hay alguien que haya tomado otro ámbito distinto al de la participación cultural? ¿Todos eligieron eso? Nosotros, A ver. Perdón. Nosotros quisimos hablar un poco. Víctor Gatica. Víctor. Quisimos abocarnos un poco al tema de la creación artística. Perfecto. En sí. ¿En qué ámbito? Porque primero partimos analizando en el glosario el término que estaba, donde una de las cosas que nos llamó la atención fue cuando dice que se consideran al artista cuyo afán es profesional. Entonces, una de las primeras cosas que saltaron a la mesa fue quién define el profesional de este artista. Eso fue una de las cosas que nos quedó un poquito la discusión al respecto de que quién es la persona que tilda de profesional o no el trabajo de uno, o cuál es el ámbito que hace profesional un trabajo uno del otro. Sí, interesante la discusión. Yo te voy a contar un poco cuál ha sido mi experiencia en relación a esa discusión. Porque cuando nos ha tocado hacer estudios o catastros sobre artistas, esa es la primera pregunta que hay que hacerse. ¿Cómo se define un artista profesional? ¿Quién define qué es lo profesional o no? Generalmente, en las otras profesiones, está marcado por la educación, por la dedicación, el tiempo que le dedican, y por si es una fuente de subsistencia. ¿Ah? Esas tres definiciones. En el caso de las artes no es tan sencillo, pero es importante, creo yo, distinguir para la política las condiciones que necesita un artista profesional, asumiendo que al menos, y existen además en Chile un grueso de personas que estudiaron eso, se dedican un tiempo importante de su vida a eso, o sea, un 70%, por ejemplo, de las horas de trabajo la dedican al trabajo artístico, y además viven de eso, o en parte viven de eso. Pero la misma UNESCO definía también, deja abierta la posibilidad de que el artista sea por autodefinición.
O sea, le da un valor a la persona que dice yo soy un artista. ¿Mm? En el campo de la medicina, eso no tendría ningún valor, se imaginarán, ¿no? Que un médico diga, mire, o yo diga, yo soy médico, me siento médico, nací médico. No, no. Entonces, pero en el campo de la cultura al parecer sí. Yo diría que eso podría ser incluso cuestionable, pero tiene un valor esta decisión, ¿no? De autodenominarse artista. No la excluiría. Pero al menos en este ámbito que ustedes han elegido de la creación, es importante, no necesariamente casarse con una definición, pero sí tendría que tener contemplado medidas relacionadas con los artistas profesionales. Ahora vamos a la medida. También entendemos que en un rango general de todas las aristas que podríamos haber tomado, que se debe trabajar y fortalecer los canales y códigos de comunicaciones lineales correspondientes al territorio en que se difunda cada iniciativa referente a la creación artística o a la cultura en general. ¿Por Que qué no me mencionamos? cuente las medidas porque es como spoiler. Claro. No vamos a las medidas, pero en genérico, las dudas. Vamos contando por qué llegamos a esta conclusión. Entonces, ¿qué medidas creen que podríamos implementar? La difusión en radios locales, implementar profesionales en el área de los sectores sociales más vulnerables, que la gente tenga el igual acceso a poder postular que una persona que tenga las capacidades técnicas que tiene, por ejemplo, una Valdivia comparado con una comuna. ¿Por qué llegamos a esta conversación? Porque los espacios para la creación artística son diferentes en esos territorios. ¿Ya? Y luego de esto, también implementar fondos dentro de lo que tenga que ver con la cultura para el acceso a la tecnología, porque hoy día se está implementando la tecnología para acercar al artista a los proyectos, a los programas, a todo, pero en realidad tanto los actores de la cultura en los sectores rurales como los mismos artistas no tienen acceso a esta tecnología. Entonces, de cierta manera lo que nosotros queremos hacer es equiparar el acceso a la información. Ya, sí, me parece ¿Ya? importante. Lo que sí, Víctor, es necesario que no vayan a, lo que no me gustaría que pasara es que confundieran el sujeto de su ámbito con el ciudadano, independiente que el artista también es un ciudadano, si no nos olvidamos de eso, pero que concentren su atención en el creador. Ahora, no solo en el creador, hay técnicos también. Pero es en este primer momento de la creación, en la primera parte de la cadena. Entonces tú, por lo que entiendo, lo que ustedes avanzaron y desarrollaron tenía que ver con condiciones para equiparar la cancha, ¿no? Al acceso Claro. de financiamiento, al acceso de las condiciones necesarias para crear. Eso está bien. Pero no tienen que perder de vista. Algo más que también mencionaron mis compañeros, que era facilitar el acceso a la creación artística en la base de la educación, que estos complementen infraestructuras idóneas para las diferentes disciplinas o se acojan a una en específico. Ya. Para ellos es súper importante que la creación artística, para que sea profesional, se desarrolle obligatoriamente dentro de los espacios públicos también, de los colegios públicos. Ya, pero ahí hay un tema, porque ahí hay un tema. Nosotros no, o sea, me imagino que no están pensando que todos. Es distinto cuando yo sé que es importante que uno tenga una determinada base, ¿sí? Como colegio. Pero no todos van a ser artistas, ¿cierto? Entonces tienen ustedes que enfocarse en aquellos que sí pueden o quieren ser artistas y requieren algún tipo de apoyo. Entonces, no niego que lo que están pensando está bien, porque, a ver, cuando uno piensa en un ingeniero, el
ingeniero llega a la universidad sabiendo matemáticas, ¿sí? Pero si tú piensas en un compositor en Chile que a los 18 años va un chico cualquiera y dice yo quiero ser compositor y va y postula a la Universidad de Chile, pero resulta que nunca tuvo acceso al lenguaje de la composición, que es el lenguaje musical. Entonces es como un ingeniero que llegó sin saber de matemáticas o con un nivel muy básico. Entendiendo eso, sería más importante aún que uno viese, bueno, en Chile prácticamente el Estado no beca, no apoya la formación inicial. Si ustedes, Víctor, ¿tú desde dónde me hablas? ¿Desde qué territorio? Futrono. Futrono. Qué lindo Futrono, me encanta. Si desde Futrono no tienen cómo apoyar al chico que en la orquesta juvenil o en la banda o resultó ser un excelente violinista, si ese chico no tiene ningún apoyo del Estado para acceder a una escuela artística donde va a dedicar más horas a la práctica del instrumento y después no tiene la posibilidad de ir a los centros donde esa práctica se da, se va a perder, se va a perder. Entonces pónganle ojo también a eso. Y en ese sentido son medidas profesionalizantes. Porque algo nosotros nos sigue haciendo ruido el tema de la educación, porque pensamos en lo siguiente. En los sectores rurales se da el caso de que el profesor de religión es el mismo que el profesor de música porque es el único en el colegio que sabe tocar guitarra. Totalmente. Entonces, yo creo que de eso es lo que nosotros hablamos de equiparar, de que las condiciones que se den en la ciudad estén en condiciones similares a la población correspondiente a ese sector, porque sería utópico pensar en que cada colegio hayan centros culturales dentro de los colegios, pero por lo menos que hayan 5 guitarras. A eso es lo que nosotros hablamos. Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo. Un poco desde el punto de vista de la educación, no nos olvidemos, como usted dice, que las matemáticas se enseñan desde pre-kinder. En los programas de estudio de los últimos tiempos, la parte artística, música, por ejemplo, quedó en 1 hora. Artes plásticas, 1 hora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer florecer a esos niños y darles la oportunidad de encontrar su ¿cómo se llama? Su interés, vocación. su vocación, claro, si no tienen horas? Y como dice el colega, el compañero recién, normalmente son horas que se rellenan. Porque no hay un profesor de música que va a ir a 10 escuelas para hacer 10 horas semanales. Sí. No hay pero por ejemplo, ese tema yo lo vería más en participación. No es que no tenga que ver, tiene mucha relación. Pero si ustedes, por ejemplo, tocan solo ese tema y no otro más específico, porque uno también podría resolverlo como, estando totalmente de acuerdo que es necesario abordar esas condiciones mínimas. Pero una vez que podemos establecer esas mínimas condiciones, ¿qué otras cosas se pueden hacer en función de que esas vocaciones se desarrollen? Uno podría, en vez de eso, apelar a cosas más especializadas. Lo importante es que no solo se queden en esas condiciones mínimas, sino que vayan un poquito más en la cadena de lo que, pensando, ¿qué necesita un chileno que quiere dedicarse a eso? Yo, en mi caso particular, creo que es algo que es totalmente fundamental, porque, mire, hoy día yo soy de profesión gestor cultural, yo estudié en Arcos, en Santiago, soy técnico en gestión cultural y soy de oficio en realidad. Cuando yo llegué a esta escuela educativa, nunca imaginé la vuelta que iba a tener. Y hace muy poco me hice una pregunta, que cuando chico yo dije, ¿de qué me van a servir artes manuales o de qué me van a servir cortar los palitos
cuando yo crezca, si yo no me quiero dedicar a esto. Pasaron los años, estudié y todo el tema, y se fue desarrollando mi lado artístico desde el área de generar, que se generen los espacios para que haya cultura. Y también como gestor cultural y también como redactor de proyectos, más en el índole mapuche, sí, con respecto a los proyectos. Y luego de esto, busco algo que hacer para poder salir un poco de mi estrés de mi trabajo, y resulta que trabajo la madera. Soy artesano en madera. Y qué hermoso. vuelvo a la base, que en este colegio me enseñaron a cómo cortar con ángulo, cómo usar una escuadra, cómo utilizar la wincha. Y aún así, esa base fundamental hoy día como adulto me está sirviendo porque existió. Claro. Y lo que hoy día está pasando en Chile, que no está existiendo el espacio para que los jóvenes artistas se desarrollen de temprana edad, porque no lo hay. Yo lo vivo acá en Futrono, porque si el niño anda con un violín, no tiene un espacio en silencio para poder practicar. Uno. Ni en el colegio, ni en el gimnasio, ni en el centro cultural, ni en ninguno de los espacios, porque ni siquiera hay una sala de grabación en los colegios donde los chicos puedan ir a ensayar. Tener una primera experiencia con una grabación, lo importante que es tener para un músico, tener una primera experiencia en una grabación, porque después salen en un estudio y no saben ni por dónde hablar. O escuchar algo en vivo. Sí, no, sin duda, si ustedes están en lo correcto. Pero abordemos el tema desde la siguiente perspectiva. ¿Cuáles son las condiciones que requiere un artista y un técnico? No se olviden de los técnicos, ¿eh? Un artista y un técnico para poder llevar a cabo su trabajo de forma adecuada. Pensando en ese trabajador de la cultura, ¿no? ¿Qué condiciones necesita que la política de ustedes les va a garantizar? ¿Qué condiciones necesita para que se desarrollen? Ya plantearon la de la formación general, y me imagino que se tendrán que decantar hacia la formación especializada también, no solo al momento general. Pero ¿qué otras condiciones aparte de la formación? Víctor, tú también lo dijiste. Hay ciertas condiciones de infraestructura especializada. No es lo mismo no es la misma infraestructura que nosotros tenemos que pensar cuando hablamos de participación cultural. Es otra. O puede ser la misma el espacio, pero es otra mirada. Es la infraestructura especializada, esta necesidad de sello de grabación, por ejemplo, de un espacio para ensayar. Generalmente los creadores no tienen un lugar para ensayar. Y hay que pensar también en todas las variedades de disciplinas que existen. Pero infraestructura especializada es uno. ¿Qué otro? ¿Qué otra condición necesita un creador para poder llevar a cabo bien su obra? Aparte un de la presupuesto formación económico idóneo. Exacto. Entonces, ahí deberían abordar el tema del presupuesto. No solamente desde cuánto el Estado va a poner, o con qué instrumentos, si los fondos son o no son los adecuados, sino también, creo yo, alguien podría pensarlo dentro de otra parte, pero también los derechos de los creadores, también las otras formas de financiamiento, también el derecho de autor dentro de eso, pensar en los derechos. Yo creo también. Que en ese ámbito habría algo muy importante, que siempre me he planteado que si el artista tuviera una comunicación directa con el privado y el Estado cumpliera una función de regulador, tanto de que se ejecute bien el proyecto como que se inviertan bien los dineros, sería más fácil, porque en realidad muchas veces resulta que el Estado no sabe cómo contarle a un privado qué es lo que quiere hacer el artista, pero el artista hoy día, si definimos y lo profesionalizamos, que es algo que tenemos que llegar a esa medida, va a poder tener las capacidades técnicas de poder expresarle a este privado lo que él necesita. Entonces, la comunicación va a ser más directa, porque el Estado
tiene una visión de lo que ellos rescatan de los datos, de todo, pero no tiene la experiencia. No tiene la experiencia. Resulta cuando uno llega una persona a trabajar de cultura, claro, en el ramo teórico, en lo fundamental, ellos saben mucho, pero en la realidad, cuando vienen a proponer una actividad a un sector rural como este y quieren traer, no sé, a alguien de la televisión, acá hay mucha gente que no mira televisión. Entonces, eso es algo que también nos preocupa. Sí, sí, entiendo. Vamos a, bueno, ¿sí? Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Respecto de lo que estabas comentando recién, ¿puedes explicar un poco cómo meter esto de la formación inicial en las artes o cómo estas oportunidades para los chicos que tienen alguna habilidad y algún interés especial por algún área del arte? ¿Cómo se mete eso en la parte de la participación? Porque pensé que la participación se refería como a otras cosas, entonces me interesa mucho esto. Estoy hablando de la creación, estoy hablando del ámbito, esto último que hemos hablado es del ámbito de la creación. O sí, sea, pero antes acá, estábamos hablando de otra cosa y por eso me quedé, en eso. Sí, no, para aclarar nomás, al principio hablamos del ámbito de la participación que pone el foco en el ciudadano. Y ahora estábamos hablando del ámbito de la creación artística que pone el foco en el creador. Uno también podría pensar, pone el foco en la obra. Quizás podríamos obviar al sujeto y decirnos, bueno, ¿qué necesitamos para que una obra sea mejor? Obviamente necesitamos también al sujeto, pero otra forma de visualizarlo. Es importante que sepan cuál es la situación en Chile, más o menos, en relación a la formación, la formación inicial de un artista, pensando que existen algunas disciplinas que se inician muy, muy temprano, como la danza y como los instrumentos. O sea, por lo menos esas dos son a edades muy pequeñas. Tiene que tener una diferencia con la general. Yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor y con Cristian también que hay unos mínimos. Con el ejemplo del ingeniero un poco lo quería, que me lo dio un compositor chileno, que justamente decía, y docente, la dificultad que era trabajar con alumnos que no tenían ningún conocimiento sobre música, o muy poco. Pero de todas formas, partiendo de esa necesidad de una base mínima, ¿no? Por algo en la escuela a uno le pasan un poco de todo. Yo hoy día no hago nada con la química. Con suerte y mal con las matemáticas, pero me pasaron varias horas de todo eso. Entonces, estando de acuerdo con ese mínimo, hay una cosa especializada que tenemos que pensar. ¿Y qué pasa en Chile con la educación artística especializada? Pasa que existen escuelas, ustedes deben conocer algunas, quizás en alguna de las comunas está, la tienen, escuelas artísticas que son definidas como tales si es que se inscriben en determinados criterios. Son 36. Ese número siempre va modificándose, antes eran 45, ahora 36, porque se van acotando los criterios. No tienen institucionalidad, no tienen una ley que los proteja, en el sentido de decir, bueno, no es cosa de que el director que llegue cambie todo el proyecto educativo, o el alcalde. No tienen fondos especiales, no hay subvención. Entonces eso es un tema. Son 36 escuelas. ¿Qué pasa si en una región simplemente no hay? ¿Me están escuchando, cierto? Sí, es que parece que me quedé pegada. ¿Qué pasa si en... ¿Me escuchan? Sí. Sí, si la en una escuchamos. región no existe, ya, gracias. Si en una región no existe esa posibilidad, ¿qué hace? Entonces, tenemos una institucionalidad muy, muy débil con eso. Son escuelas que el Ministerio de Educación prácticamente no mira, no
O sea, hay algunos apoyos, pero tienen muy poco poder, son 36, entonces en el universo de miles y miles de escuelas no aparecen. Y esa es una cosa que uno debería mirar. Quizás no es la solución, pero bueno, tampoco tenemos un sistema de becas. En Chile, el que llega a ser artista lo hace porque su familia lo apoya o porque fue muy persistente, pero es un recorrido tremendamente complejo, sobre todo si eres de regiones. Porque ¿dónde están los lugares para el desarrollo de la danza? Ahora, afortunadamente, hay otra instancia en Frutillar, pero básicamente tenemos dos instancias en Chile que desarrollan la danza. Bueno, hay profesoras siempre que hacen su trabajo y pueden lograr aportar, pero no existe un recorrido o un programa que nos permita detectar el talento y darle un curso. Las becas, todas las becas están concentradas en el Estado cuando ya está en el posgrado. Ni siquiera en el pregrado, en el posgrado. Entonces, hay un mundo ahí, ¿no? Y no porque nos refiramos a este tema especializado, estamos dejando de lado otras nociones de cultura. Lo que decía Marjorie es muy cierto, en el ámbito de la educación tenemos que abordar el tema de cultura en toda su complejidad, cuando hablamos para todos. Pero hay un grupo de chilenos que se van a dedicar a esto y tienen derecho a poder desarrollar su vida en una vocación artística, ¿no? Vamos al tema. ¿Quién está ahí desarrollando el tema del patrimonio? ¿Nosotros? Hola, nosotras, el grupo 1. El Nosotras grupo también. 1, perfecto. Cuéntenme, ¿qué es lo escucha. que han pensado? Cuéntenme sobre todo cómo están, qué campos están tomando. ¿Quién me va a contar? ¿Cristina? ¿No? No sé, la persona que quiera, si quiere alguien de mi grupo hablar, le doy el paso. Dale nomás, Cristina. ¿Sí? Sí, Bueno, no veo a alguien más. Nosotros habíamos pensado en abordar el tema del patrimonio sobre la base de la educación desde la primera infancia. Que en los establecimientos educacionales exista un ramo, por decirlo de una forma, donde los profesores, que existan profesores que hablen y enseñen a los niños sobre el patrimonio. Eso. Ya, perfecto. Con el patrimonio regional, el patrimonio de la región de los ríos, y en toda su expresión, o sea, el patrimonio intangible, ahí se me olvidó los otros patrimonios que hay. Tangible. Pero hay más. Material y inmaterial, claro. Exactamente, ese. Perfecto. ¿Alguien más quiere agregar algo del grupo? Yo sé que están ahí. Nadie quiere hablar. Una de las cosas que tienen que saber sobre el patrimonio en Chile, un poco el diagnóstico, porque uno para desarrollar una política siempre tiene que pensar en qué problemas está tratando de combatir. Sí. Yo diría que en nuestro país el ámbito del patrimonio está bastante dejado de lado en términos institucionales. Tiene el menor presupuesto, mucho menos que el ámbito de las artes, llamarlo de alguna manera. Tiene una normativa muy antigua, totalmente obsoleta. En la ley del Consejo de Monumentos Nacionales ni siquiera existe la palabra patrimonio. No. Entonces, menos patrimonio inmaterial.
el patrimonio material además requiere de eso, tenemos que pensar en el ámbito del patrimonio, qué es lo que necesitamos para permitir que todas aquellas cosas que queremos que nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos sigan disfrutando porque consideramos que es un tesoro para nosotros, cómo permanecen en el tiempo. Pero sin olvidar lo dinámico que es esto, lo cambiante que puede ser. La formación sin duda es algo muy importante, pero también hay que abordar ciertos temas como la infraestructura, la difusión quizás también ahí puede haber algo en relación al turismo, es posible. El turismo también se puede pensar desde otros ámbitos como la industria creativa, pero en patrimonio podría ser, podría o no. Y en la apropiación, también eso es importante. ¿Cómo hacemos que el ciudadano... ¿Qué es eso de la apropiación? La idea de cómo hacemos que aquello que consideramos patrimonio sea, o aquello que la comunidad considera como patrimonial, sea asumido como propio, ¿no? Si yo tengo una casa, yo no tengo dudas que es propia, ¿no? Si tengo mi casa y yo tengo mis muebles y la fotografía de mis padres y tengo, no sé, es parte de mi patrimonio, lo siento como propio, no tengo que apropiármelo, es mío, lo siento así. Es así y lo siento así. Cuando tenemos algo que es común a todos, que no es mi casa, que no es tu casa, sino que es, a ver, ¿qué patrimonio podría ser común en la región? No sé, algo que Como quizás... un patrimonio natural, estamos hablando, también incluimos dentro de ese trabajo También. como el patrimonio natural que hablamos en este caso de la selva valdiviana. Por ejemplo. Por ahí partir con una historia desde las primeras naciones, haciendo historia y a través de esa historia viene todo lo que es el patrimonio inmaterial, intangible, natural, que Exacto. ahí yo creo que hay algo harto que trabajar en el patrimonio natural, como la selva valdiviana. Eso, exacto. Entonces Muchas partimos gracias. Eso es esta justamente el tema. Lo natural se ha ido integrando como parte de nuestra noción de patrimonio, ¿eh? Pero claro, cuando nosotros pensamos en algo patrimonial, estaba pensando y me apareció al tiro el mismo río, ¿no? Y claro, es natural, pero también es cultural, porque hay una relación en torno a ese espacio que es natural. La cultura se supone que es donde ha intervenido el hombre, pero el hombre tiene una relación con la naturaleza. Por eso se habla de paisaje cultural también, ¿eh? Donde se mezclan esas nociones. Pero sí, tienen mucha relación con eso. Entonces, eso, volviendo a la apropiación, eso que, por ejemplo, la selva valdiviana, el mismo Calle Calle, cuando la gente llega a un nivel, o cuando hay un edificio que llega a un nivel de conocimiento, de cariño, de apropiación, ¿no? Eso es apropiación, o sea, lo llega a sentir como propio, por lo tanto lo cuida. Por eso uno dice, uno no puede cuidar o querer lo que no conoce. Entonces la difusión es parte de las cosas importantes. Por supuesto, el patrimonio, como dice Ginette, tiene que ver con nuestra identidad. También hay que tener cuidado en el ámbito, o por lo menos pensarlo, reflexionarlo, en el ámbito del patrimonio. Yo diría que uno de los lugares más complejos, porque a veces, sobre todo en el campo de lo inmaterial, aquellas tradiciones, que a veces cuando el Estado se mete puede poner un pie muy complicado.
no sé, hay tradiciones que son tan sutiles, que son tan pensadas en la tradición de los cantores a lo divino, sobre todo en la zona central, que está tan en lo rural, tan en el campo. A veces por querer ponerlo en valor, difundirlo, uno empieza a trastocarlo también, pero, pero también es importante que se haga. Entonces, toda esa discusión, yo en la estadía durante estos meses acá en el sur, también me ha parecido mucho el tema de los oficios, ¿no? Hay una serie de cosas que están en nuestro cotidiano, técnicas, eh, técnicas de telar, técnicas de hilado, técnicas de cestería, que se van perdiendo, oficios que se van perdiendo, que no hay transmisión. Acá, por ejemplo, en Purrán, que había una modelería muy desarrollada, muy buena, y ya parece que no hay gente que la continúe. ¿Qué podemos hacer en eso como Estado? ¿Mm? Cosas así. Siempre recuerden que estamos pensando en el país, no estamos pensando en la localidad. Aunque uno puede decir, bueno, como país quiero que haya una medida que afecte a todas las comunas. Solo les pido que no se centren en la comuna, que el alcance sea nacional. ¿Mm? Pero por ahí vamos. Teníamos la duda porque el trabajo en sí es a nivel nacional. Entonces nosotros pensamos en una primera infancia como un taller, un aprendizaje que parta desde esa iniciativa, que se incorpore en las escuelas posteriores, donde en algún minuto exista el personal adecuado que maneje ese taller o ese ramo como gestión en patrimonio cultural, partiendo desde la región de Los Ríos y que sea replicable en las otras demás regiones. Claro, que no se centren en los ríos, sino que en una región. Sí. Uno puede decir, bueno, cada región tendrá su propio patrimonio, pero, Sí. pero que sea de alcance nacional, o sea, que se replique en todas las regiones. Me gustó mucho esa idea. Una consulta, la comida es patrimonio, en alguna comidita es patrimonio material. Inmaterial. ¿Inmaterial? Claro. Inmaterial, claro que sí. Claro que sí. Ah, ya. Ahora, no todas las comidas, no es que la comida, pero las técnicas, los conocimientos, los saberes asociados a una comida, claro, pueden ser parte esa era de una nuestro... duda. Por eso, de hecho, se incluyó gastronomía en la institucionalidad En lo cultural. fondar, sí. Ah, ya. Antes no existía, ahora Muy sí. bien. Entonces, claro. Ya. Y ahí Una empezaron, consulta. disculpe, ¿se me escucha? Parece que estoy con problemas de audio, ¿no? ¿Quién me está hablando? Marjorie, perdona, tú Sí, querías hablar sí. hace rato, me decían. Sí, se me Carlos, te se- paso al tiro la palabra, déjame ya. resolver la duda de Marjorie. No, lo que Dígame. pasa es que me acordé por lo que comentaba Cristina, ¿Mm? que empezaron a salir hace pocos años todos estos concursos que tienen que ver con receta con historia, la historia detrás de la receta, de tu abuelita, cómo lo eso hace poco tiempo. Yo recuerdo cuando empezó a surgir ese tema de rescatar el patrimonio, ¿cómo le llaman? Culinario. Exacto, patrimonio culinario, sí. Sí, se crearon fondos y todo. Sí, yo me imagino lo diferente que sería todo si, por ejemplo, en la educación, no sé cuál fue la experiencia de ustedes, pero yo recuerdo que mis primeros recuerdos como de la historia, de la enseñanza de la historia, tienen que ver con los griegos, con los griegos. O sea, si uno, y yo no sé, bueno, ahora sé, pero antes no sabía por qué Purranque, por ejemplo, se llamaba Purranque. ¿Qué significaba ese nombre? Si uno empezara, si la educación empezara por eso, uno necesariamente le encontraría mayor valor a lo propio. Y por tanto, claro que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Claro que tiene que ver con cómo uno se reconoce en el mundo, si reconoces primero lo propio. Don Carlos. ¿Don Carlos? Pido la palabra después de don Carlos. Sí, ¿quién me Por está favor. hablando? Rolando Carileo. Don Rolando, por supuesto.
Ya, hola, buenas tardes. Salud, Rolando. Para este trabajo, y en primer lugar, cuando se menciona de la forma de cómo coordinarnos con educación, primero que nada, uno siempre se pregunta cómo vinculamos ahora el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura con las municipalidades. Entonces, ese es como el gran problema. Y el vincularse para tener una forma de cómo acceder de mejor, coordinadamente. En educación, respecto a la formación inicial, tiene que ver mucho con el proyecto educativo del establecimiento en que está la comuna, en el lugar que está ubicado. Por lo si vamos a trabajar la interculturalidad, lo más probable es que si no hay una visión de mi escuela con el entorno, donde necesitamos, por ejemplo, a través de las asignaturas de libre disposición, contar con artistas, se puede, ¿te fijas? O sea, tiene que haber un proyecto, un sueño de la comunidad con ese colegio para que se integren desde temprana edad. Alguien hablaba ahí desde la primera ¿Está información Carlos inicial con? respecto a las edades, pero sí es fundamental. Ya, es fundamental entonces que podamos comunicarnos a través de esos equipos y poder incidir en nuestro programa, en lo que nosotros consideramos que es fundamental, cómo valoramos a nuestros artistas. Por lo tanto, y bueno, ya se está haciendo en algunas localidades, especialmente acá en Panguipulli, hay colegios interculturales, donde van artesanos, y bueno, siempre está el profesor de por medio, y de apoyo está el artista, el de danza, el de guitarra, el de teatro. Y fija, se puede hacer a través de esa forma. Perfecto, Claro, perfecto. sí. ¿Hay alguien que esté trabajando el tema de las industrias creativas? Sí, que igual esa es una de mis inquietudes. Por ejemplo, el segundo tema que le quiero plantear es el cómo nos coordinamos con el municipio. Entonces, yo creo que esta propuesta que, bueno, recién le escuché que ojalá sea para todo el país, yo creo que tiene que nacer de las bases, es que esto se institucionalice, así es la palabra, que estos planes municipales que se mencionan en el Ministerio de Cultura, estos planes municipales de cultura, sean socializados con nosotros, con los agentes que trabajamos en la comuna. Entonces, ahí hay ausencia del municipio, o no sé si ya está el decreto o la forma de cómo involucrarnos más directamente en el municipio para contarles de que tenemos muchas inquietudes respecto, por ejemplo, a la creación artística. Hay muchas dudas, por ejemplo, de nuestros compositores, nuestros autores. Ellos le da un problema grande porque es muy engorroso el hacer la inscripción del derecho de autor y todo lo demás. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar a nivel comunal el hecho de que estas personas que están creando muchas obras puedan ser de alguna forma facilitado el trabajo, lo mismo que la elaboración de proyectos? Pero más que nada el tema de la gestión cultural es como nuestros artistas, y me estoy refiriendo a todos, artesanos, hay personas que han creado cosas maravillosas, las personas de teatro, de todo. Entonces, la duda y tal vez la propuesta debería ser de que nuestra base a través del municipio, nosotros debiéramos trabajar aún más la creación artística, este catastro de artistas que usted recién mencionó, no está muy evidenciado todavía, ¿te fijas? También
el tema del patrimonio. Nosotros valoramos acá en Valdivia, en la región de Los Ríos, mi profesor de la universidad salió como un patrimonio vivo de la región, entonces eso nos llena de orgullo. Entonces eso hay ausencia todavía de cómo buscamos, valoramos a lo que tenemos, nuestro patrimonio. Entonces, Bueno, son duda varios es cómo, puntos. sí, cómo Varias nos dudas. vinculamos, claro, cómo nos vinculamos entre el Ministerio de Cultura y el municipio. Entonces yo Bueno, recién esa hablo es con el, claro, es el, hablo recién con el ese, encargado o la persona de ahí sí. y ya hasta tienen problemas hasta para que les paguen el sueldo, te fijas, o sea, hay todo un tema ahí que no está muy institucionalizado. Esa es mi consulta. No, ese es un gran tema, no hay resolución, porque uno de las deficiencias de nuestra institucionalidad es que no, con respecto a los municipios no hay política prácticamente. Claro. Pasa por un tema estructural de los municipios, de cómo está conformado el poder, digamos, cómo está conformada la administración, hace que tenga bastante independencia el municipio, entonces que mucho dependa del alcalde, pero también hace que sea tremendamente difícil para el alcalde tener presupuestos para desarrollar cosas porque lo ponen a postular a fondo cuando debiera tener un ingreso y además, lo que ya sabemos, que se reproduce la inequidad, porque si tienes una comuna pobre, donde vas a necesitar más recursos para superarlo, resulta que tienen menos recursos porque hay menos patentes y bueno, sabemos que es una circunstancia genérica y eso también afecta a la cultura, pero la gran pregunta en institucionalidad es cómo logramos hacer que el municipio sea un agente cultural activo. No, hoy día no existen las herramientas para, hoy día por lo menos, no es que no puedan existir, se pueden proponer, pero no existen las herramientas para obligar al municipio a ciertos mínimos y ciertas responsabilidades en torno a la cultura. Nos queda muy poco tiempo, así que vamos a darle la palabra a Rolando. Me preocupa solamente saber si hay algún grupo que esté tomando el tema de las industrias creativas o no. Si no, dale nomás, Rolando. Ya, al parecer no. Bueno, nuestro grupo está tocando el tema del patrimonio y primero lo que hicimos fue buscar una definición de lo que es patrimonio. Encontramos una en el DIVAM, en la DIVAM encontramos una definición que habla del conjunto de determinados bienes tangibles e intangibles, que al lenguaje de hoy, porque esto es del 2005 y tiene razón eso, que no hay documentación, uno empieza a buscar y desde el 2005 es lo primero que salta, fíjense, 15 años atrás, y siendo que ahora el mismo Ministerio de Cultura habla de material inmaterial, entonces hay que unificar el concepto también, tangible, intangible o material inmaterial, para hablar un mismo lenguaje, no importa que sean sinónimos, pero bueno, es parte del problema. El problema que definimos respecto al patrimonio cultural es que en la actualidad las definiciones de lo que es patrimonio no abarcan las reales necesidades de la sociedad por poner en valor ciertos elementos, objetos, personas, procedimientos, prácticas y acciones que componen el devenir cultural de la sociedad en su conjunto, porque es dinámico, que ese es uno de los problemas. Pero, por ejemplo, están las prácticas transhumantes que no cuentan como patrimoniales. Prácticas transhumantes que existen aquí en el sur de Chile, en comunidades mapuches de la cordillera, que cruzan a Argentina y de Argentina para Chile, y de hecho hay un programa de cine que se llama Tugún, que lleva películas transhumantes, van a caballo con proyector y todo, y hacen un festival de cine ignorancia, ¿a qué se refiere eso, transhumante? Transhumante, a trasladarse de espacio físico y establecerse en un lugar por un tiempo, como hacían los loncos antiguos que se iban un año de visita al otro lado y llevaban todos sus animales, llevaban todos sus tejidos, llevaban todo, y ahora se está haciendo con el cine un festival de cine que se llama Tugún, que es muy bonito, que es un festival transhumante de cine, por ejemplo.
las comunidades mapuche recolectoras de hongos. Yo ayer con el grupo hablábamos, por ejemplo, la diferencia de mapuche con mapuche. Por ejemplo, los mapuche es un territorio específico, aquí se habla mapun zungun, hablamos del mapun zungun, no del mapuche, hablamos de cosas más específicas. Entonces, bueno, para no ir a lo más chico, sino Pero qué que desde lo grande, entretenido, desde el paraguas más grande, ¿ah? lo que proponemos nosotros es que los que están más cercanos a detectar estas prácticas culturales, ya sea de objetos o prácticas mismas, son justamente las organizaciones de base comunitaria, porque somos los que estamos más cerca de la gente, porque un académico que hable de esto, desde la biblioteca, desde Santiago incluso, o desde la capital regional, desde Valdivia, desconoce esto, desconoce que hay comunidades mapuche que toda su cosmogonía está basada en la recolección de hongos, por ejemplo, hongos para alimentarse, hongos para la salud, etc. Entonces, nosotros proponemos una medida de un futuro programa de gobierno, que es lo que la tarea solicita, que es un programa de fortalecimiento de las organizaciones culturales comunitarias para el rescate del Perfecto. patrimonio cultural material e inmaterial. Y le pusimos una fecha porque nos dimos cuenta que siempre que se intentan poner estos programas, se ponen plazos para que se desarrollen, y son en mediano plazo. La política de cultura, la política del audiovisual, todas son como a 5 años, entonces nosotros pusimos como una fecha 2020-2025, como un programa. Y el desarrollo de este futuro programa sería que se busque que los territorios puedan, a través de sus organizaciones de base comunitaria, levantar la información necesaria para definiciones más específicas y actualizar los conceptos asociados al patrimonio. Y de esta forma, los diferentes programas de difusión, financiamiento, entre otros, puedan contener esta mirada social de lo que constituye patrimonio en los propios territorios. Entonces, esta medida lo que hace, o sea, esta idea es lo que busca implementar diferentes acciones que promuevan el desarrollo de la sociedad a través del reconocimiento de sus propias prácticas culturales que constituyen patrimonio desde los territorios, y además, yo creo que hay una dimensión mucho más humanista, por decirlo de alguna forma, que el que nosotros como organizaciones culturales comunitarias logremos hacer ese reconocimiento también nos empodera, como que cumple doble función, como que cumple la función, digamos, este paraguas estatal que tiene que gobernarlo todo, que tiene que definirlo todo para poder, digamos, entrar a picar, por decirlo de alguna forma, en ese tema. Y por otro lado, es cómo nosotros mismos nos empoderamos de esta cosa, porque también pasa mucho que uno va a algunos lugares y la gente hace cosas, practica cosas, y uno dice, pero si esto es arte vivo, esto es patrimonio. Y la gente dice, ¿qué patrimonio? Si esto es lo que hago normalmente. Claro, Entonces, no lo consideran como claro, tal. ¿qué patrimonio? Si esto es mi vida, esto es lo que hago, de esto Súper vivo. interesante. Súper Entonces, interesante lo que nos cuenta. entonces Mira, eso, por ahí. sí, eso me hace pensar en dos cosas importantes que los que están desarrollando el ámbito del patrimonio tienen que tomar en cuenta. Primero, que la UNESCO ha desarrollado grandes convenciones y diálogos y ciertos consensos respecto de los conceptos de qué entendemos por patrimonio, ¿no? De ahí surgen un poco el concepto de patrimonio material, inmaterial o la diferencia. Entonces es importante que revisen esas convenciones, al menos la convención por la Convención de Patrimonio Inmaterial, que es la más nueva, digamos, la más reciente. La otra es bastante más antigua, pero son dos convenciones cuyos lenguajes, problemáticas, diagnósticos va a marcar mucho lo que se haga o no se haga. Son diálogos que tienen además, son muy como consensuados, ¿no? Han logrado dar con ciertos conceptos que sin meter contenido, que sin definir, sean los mínimos necesarios para el desarrollo de un territorio independiente de qué es lo que se desarrolla en ese territorio. Pero otra cosa que me hizo pensar lo que planteaste es y algo trata la UNESCO ahí, la importancia y lo complejo que es en el campo del patrimonio la definición de qué es patrimonio.
Porque ¿qué pasa en nuestra institucionalidad hoy día? Lo que tenemos es que hay un Consejo de Monumentos Nacionales que por ley definen que es un monumento histórico, que es un santuario de la naturaleza, que es una zona típica. Y es un órgano colegiado con representantes de varias, digamos, lugares, y es la forma que Chile dijo, bueno, por lo menos un órgano colegiado que se pone de acuerdo, pero es un órgano colegiado que también tiene características bien centralizadas, bien centralistas, ¿no? Entonces, claro, ¿quién define lo que es? ¿Quién define además lo que es para todos un patrimonio? Es una gran pregunta. ¿Quién define quiénes son los tesoros humanos vivos? En los tesoros humanos vivos es una propuesta de la UNESCO que finalmente indica cómo hacer ese procedimiento, pero esa definición es tremendamente compleja. Yo recuerdo una anécdota, y esto para finalizar, un candidato que quiso que le fuera a hablar del tema de cultura, y un candidato me decía, pero nómbrame las 10 cosas patrimoniales más importantes. Yo no le voy a nombrar, o sea, ¿con qué mural podría yo decir cuáles son las 10 más importantes? No, pero es que no voy a apoyar a todas, nómbrame 10. Y yo me imaginaba, claro, lo brutal que puede ser, porque su idea era, por ejemplo, poner así como en la fiesta de la Tirana, hacer, en vez de un zambódromo, como en Río de Janeiro, hacer un tiranódromo, no sé, hacer una... Entonces, claro, no es menor, no es, uno no... ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en aquello que es patrimonio nacional? La comuna podrá ponerse de acuerdo, de alguna manera una comunidad sabe, ¿no? Va heredando un poco eso. No es solo ponerse de acuerdo de lo que tiene un valor por sobre otra cosa, sino cómo lo protegemos de manera efectiva. Hay ciertas limitaciones a eso. Pero cómo lo hacemos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel nacional, es tremendamente complejo. Pero por ahí va, están muy bien encaminados los trabajos, así que me quedo tranquila con eso. Entendieron muy bien la propuesta y van bien encaminados de lo que les escuché. ¿Puedo hacer una consulta antes que se vaya? Sí, dale. Ya, es que recién mencionó el tema de las industrias creativas. Entonces, también hay una inquietud de parte, yo creo que de todas las comunas, de la región especialmente, el cómo visualizamos nuestros artistas. Entonces, el tema de la producción artística, la grabación, sonido, los audiovisuales y todo lo demás, y cómo somos, ¿cómo decirlo?, profesionales o competentes y poder dar a conocer nuestras creaciones, nuestras obras, que en general son de la cultura juvenil y también de nuestros cultores, qué sé yo. Entonces, también ahí hay como una inquietud y es por eso que cuando nosotros empezamos a visibilizar este diplomado también pedimos el apoyo de las tecnologías y de hecho un módulo de esto tiene que venir aparejado al tema de las tecnologías. Entonces, en el tema de las industrias creativas, también yo creo que estamos al debe, yo creo que ¿qué será eso? De verdad, es una forma de cómo nos ponemos más competentes frente a otros mercados y que no solamente salga Ubiergo, por decirte siempre, no sé, de alguna forma valorar lo que ya tenemos en la región. Eso. Sí, por supuesto. Yo creo que en general en el sector también siempre tenemos mucha reticencia a la palabra industrias creativas y es un ámbito sumamente importante, porque si tuviéramos unas industrias más fomentadas, ¿no? Tendríamos primero una mejor sustentabilidad, no es que todo lo tenga que sustentar el mercado, por supuesto que no, pero sí colaboraría con generar trabajo para los mismos creadores y cultores y gestores y técnicos. Pero también la industria permite una circulación que si no sería muy compleja tener. No la asegura, pero la permite.
No es lo mismo en la práctica. A mí me ha tocado, por ejemplo, editar libros y cuando hemos decidido no comercializarlos, esos libros parecen desaparecer. En cambio, cuando se comercializan, siguen un camino bien largo, como que dan vuelta, como que se distribuyen de una manera importante. Pero en cultura también tenemos que pensar desde esa perspectiva cómo regulamos aquello que el mercado no alcanza a regular, o cómo en función de los valores que queremos mantener para la cultura, como la diversidad cultural, aplicamos mayores regulaciones que en el caso de las papas o de la leche no aplicaríamos, o pensaríamos que no necesitamos, ¿no? Así que también es un tema que se puede pensar dentro de lo creativo, pero si quieren tomarlo como tema, depende de ustedes. Chicos, cualquier consulta, por favor, usen su foro de consulta. Yo recibo las preguntas al tiro en mi mail, entonces las puedo ver rápidamente si tienen sobre todo dudas en el trabajo y también en la materia. Si les quedó alguna duda respecto a la institucionalidad, de la legislación, me escriben, ¿ya? Y bueno, como va a ser la última, ¿sí? Un ejemplo nada más, como dijo que el Estado podía atentar contra algunas tradiciones, también a través de políticas públicas, por ejemplo, cuando en el momento del nacimiento o los bebés recién nacidos, en la cultura mapuche se le da agua de vertiente, agüita, y las matronas le prohíben a las mamás darle agua a los bebés. O ahora en el tema de las recetas, como dice la Marjorie, recopilar recetas, y con estos programas de vida sana, las nutricionistas le dan fuerte a recetas estilo vida sana y no a recopilar las recetas ancestrales. Claro, sí, bueno, ahí nombraste ahí choques, ¿no? Que hay con los saberes, qué complejo. No es menor, pero muy interesante. ¿Quién más quería hacer una...? Diego, estamos en la hora ya. Estamos en la hora. Si no hay más consultas, dejamos el espacio del foro, como decías tú. Eso, sí. Estoy aquí disponible para cualquier duda que necesiten resolver. ¿Ya? Consulta. ¿Sí? Si tenemos que entregar el trabajo de acuerdo a los lineamientos que aparece ahí, en 2 hojas. Sí. ¿Cierto? En un material de 2 hojas con la letra específica y eso. ¿Eso se entrega antes del sábado o durante el Diego, sábado? tú me puedes... El sábado hasta la medianoche hay plazo. Ya, Sábado entonces este sábado no vamos a tener clases con la profesora. No, conmigo no. Es Todas la las última dudas vez. El otro, Ya, referente al Conmigo trabajo no. en sí, el vamos 31 a de hacer en el octubre. foro, entonces, estos días. ¿Sábado tenemos clase? ¿Cómo? Estos días las dudas que tengamos referente a la entrega de ese trabajo lo En respondemos el foro de consulta. Sí. Ya, okay. ¿Ya? Ya pues chicos, fue un placer. Como va a ser la última vez que nos veamos presenciales, por lo menos en esta instancia, pero de seguro que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar. Que estén muy bien, fue un gusto. Gracias por todo. Chao. Igual.